que están aquí, va a ser muy breve, entonces, bueno, pues prácticamente ya con esto iniciamos. Muy bien, chicas, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar por el reglamento, bueno, con las políticas que ya se publicaron en el grupo, y esto va a ser muy práctico y muy rápido. Les explico cómo vamos a abordar este tema. A lo mejor en este primer módulo nos tardamos un poquitito más, pero bueno, es importante saber cómo vamos a estar trabajando en esta metodología, ¿no? El curso como tal, día a día va a ser de 15 minutos y vamos a dar 5 minutos para dar una interacción, un jueguito en Kahoot. Entonces, les agradecería que tengan a la mano su celular para que sea esto mucho más rápido, ¿no? Es importante también que ustedes sepan que no se van a resolver dudas por este medio, entonces todas las dudas que tengan a través del grupo de Facebook es importante que las elaboren y ahí vamos a darle seguimiento como un foro que normalmente se da en diferentes grupos, ¿no? El acceso, pues es importante su puntualidad, ya que está topado a máximo 1,000 personas, entonces, bueno, ya veremos cómo vamos interactuando y pues bueno, también es importante para tener el mayor registro y saber de qué divisiones se conectan más, saber también todo el registro y conocer todo el antecedente de su participación y su asistencia, que por favor nos ayuden a renombrarse. Es importante que no aparezca Samsung, que no aparezca iPhone, que aparezca su nombre como tal y su código, ¿no? También el material de trabajo se les va a hacer llegar en el grupo también, como un resumen, una ficha técnica de cada módulo. No va a ser por tema, no va a ser todos los días, va a ser al finalizar del módulo, se va a hacer un pequeño resumen. Entonces, no se van a compartir toda la información, ¿de acuerdo? Entonces, les sugerimos que tomen nota y que cualquier duda que tengan, pues también nos ayuden a elaborarlo en el grupo de Facebook. De igual manera, pues todo el contenido está desarrollado para que sea de lo más simple, de lo más sencillo, y también hacerles la invitación a que participen en Kahoot, ya que al finalizar de todas estas 3 estaciones vamos a dar un pequeño, bueno, un reconocimiento, y lo vamos a estar ahí publicando en el grupo de Facebook también, para que, pues bueno, las personas que mayormente participen y que evidentemente resuelvan de forma correcta las preguntas, pues les vamos a hacer llegar un premio, ¿no? Un kit con productos y más sorpresas para que no se lo pierdan. Entonces, pues bueno, ya con toda esta introducción, ahora sí comenzamos con el primer tema, que es la historia de la herbolaria y la medicina. Esta es una tal cual historia, espero que se les haga lo más amena posible. Por ser historia, evidentemente muchas veces se nos hace un poco pesado y tedioso, pero bueno, es importante conocer de dónde viene todo lo que nosotros manejamos como sabiduría herbal, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, las manitas levantadas, lo siento mucho, todo va a ser a través del chat, entonces no hay interacciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy como tal? Vamos a ver una línea del tiempo con las fechas de los primeros registros, donde vamos a ir aprendiendo de dónde viene la herbolaria y de dónde vienen los primeros datos de la medicina como tal, ¿no? Vamos a identificar también los principales personajes que nos dieron estas bases terapéuticas, que nos dan este por qué y para qué de lo que ahorita manejamos como medicina natural, medicina integrativa, medicina complementaria. Y de igual manera vamos a empezar a identificar cuáles son los primeros ingredientes que datan de la historia, como los principales que comenzaron a utilizarse en diferentes culturas, ¿no? Desde la cultura egipcia, todo el antecedente que tenemos con los griegos y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y bueno, importante mencionar también toda la literatura que utilizamos para identificar todos estos datos importantes, también se los vamos a compartir, ya sean los papers o los artículos, o de igual manera los libros como tal, de dónde sacamos esta información. Y bueno, como tal, es importante que ustedes sepan que independientemente de la cultura, prácticamente todo nos lleva a resumir a que esta historia de la medicina natural pues está junto con pegado con la medicina chamanística, es decir, desde el método de la observación en diferentes culturas, prácticamente en todo el mundo, así comenzó, primero con la observación y principalmente ciertas personas que tenían como este don o tenían estas habilidades, son a quienes se les consideraban los sabios o los chamanes de las diferentes culturas, como comentamos. Entonces, esta parte es bien importante porque muchas veces toda la parte científica está como que peleado con toda esta cuestión de la medicina y todo nos lleva a eso. Principalmente nuestra medicina tradicional mexicana es
no podemos separarlo, pero si nos vamos a estudiar un poquito más de toda la historia en todo el mundo, pues prácticamente todos los registros nos llevan a esto, método de observación, posteriormente totalmente empírico y posteriormente ya se empezaron a identificar y a aislar ciertos elementos, pero todo comienza con esto. Entonces, si por ahí de repente les dicen, es que no sé, entre broma y broma, que movemos la hierba y que somos chamanes y que tú todo arreglas y demás, pues esa es nuestra historia tal cual, de ahí viene todo lo que somos y es el comienzo de esta sabiduría herbal que nosotros compartimos, ¿no? Ahora, pues si ya lo queremos poner fecha y datos muy en específico, pues vamos a comenzar. Todos los datos que vamos a ver datan aproximadamente de 3000 años antes de Cristo y los primeros, así como prácticamente en todas las demás culturas o todos los demás datos, mejor dicho, a nivel histórico, pues comienzan con los egipcios, ¿no? También los chinos y en el Medio Oriente datan ahí estos datos en donde principalmente los primeros tratados de medicina se tienen ciertos papiros y se tienen diferentes tipos de datos o escritos en donde ciertos elementos se comienzan a utilizar con fines terapéuticos, ¿no? Entonces, 3000 años antes de Cristo comienza todo esto. Datos muy concretos en Egipto, en 1500 años antes de Cristo se tiene identificado el papiro de Ebers. Este escrito como tal es bien importante porque aquí ya se comienza a manejar de forma importante elementos como lo es el ajo, como también es esta resina que es la mirra y el ricino, como plantas curativas, que muchas veces estos resinos, bueno, estas resinas, mejor dicho, eran utilizados para embalsamar cuerpos y demás. Entonces, eran muy funcionales para la conservación para ellos. Y también ya de una forma más mágica o más chamanística, pues se empezaban a utilizar los hechizos y endulzamientos. Nos vamos ahora con la cultura hindú, en donde los Vedas, que son escritos sagrados, pues se comienzan a registrar también ciertas plantas medicinales, 1500 años de Cristo, como muy pegadito. Si nos seguimos con esta cultura hindú, ya hay un escrito que se llama Charaka Samhita en la India, en donde ya hay un registro importante de 350 plantas medicinales que pues ya tiene un importante antecedente de cómo se van a estar utilizando estos elementos para pues dar una curación o dar una mejora a algún síntoma. Ya si nos ponemos un poco más científicos, aquí ya empieza lo bueno. Hipócrates, que es el conocido padre de la medicina 500 años antes de Cristo, pues comienza a identificar como tal un método tanto de observación como de análisis, de diagnóstico, la identificación de signos, síntomas, pero un dato importante que vamos a ver mañana es que desde esta medicina o desde esta tradición europea, él data del registro de la teoría de los 4 humores, que es importante para analizar tanto aspectos físicos como aspectos psicológicos o de la personalidad de las personas. Él comienza a identificar que la emoción, la nutrición y evidentemente también el uso de diferentes plantas medicinales ayudan bastante a remediar algún tipo de síntoma. Ya si nos vamos también a otra parte, otra cultura que sin lugar a dudas es importantísima, ya nos vamos con los chinos y aquí sí ya comenzamos a tener un registro de un libro importante que ya es en el siglo II después de Cristo, en donde ya se identifican en este tratado que es Shenong Bencao Jing, muchos lo complementan así, con el registro de 364 apartados, donde se desglosa muy en concreto toda la funcionalidad de 252 especies de plantas. Entonces, ya esta parte es importante para empezar a identificar que ya hay un registro de muchas plantas y que ya se tiene muy concebido su parte terapéutica. Algo también importante es que ya en este mismo siglo II después de Cristo ya se tiene completamente identificado que, por ejemplo, el clavo lo utilizaban ya muchísimo como un analgésico, como un elemento que también es un excelente anestésico y que también desde esta parte antes de la conquista y de toda esta cuestión que nosotros sabemos o que experimentamos con la conquista de los españoles, desde el siglo II se tiene un dato importante que desde Filipinas ya se importaban diferentes elementos o especias a China con fines terapéuticos, ¿no? Y bueno, si nos vamos todavía con esta parte también importante con la historia de la medicina, Galeno es otro personaje importantísimo
que es del año 131 al año 200 después de Cristo, en donde él siguió de forma importante lo que había trabajado Hipócrates con la teoría de los cuatro humores. De igual manera, se le conoce como el príncipe de la medicina y que también no se tiene el dato en concreto si es o fue un anatomista, pero él identificó de forma importante cuál era la diferencia entre tendones, entre nervios y toda la cuestión también muy importante de los pares craneales. Por ejemplo, en cuanto a anatomía, se dice que Galeno fue el que comenzó con esta parte. Seguimos ahora, aquí les tengo una muestrita más o menos de cómo es o cómo se registra a nivel histórico el papiro de Evers, el Charaka Samhita, que es este tratado importante, y también el otro tratado de la cultura china, que es el Chenon Bencao Jing. Y bueno, aquí les dejo como la imagen de cómo lucían estos dos personajes que son importantes en la medicina alópata o en la medicina tradicional, que Hipócrates se dice que es el padre de la medicina y a Galeno se le conoce como el príncipe de la medicina también, ¿no? Entonces, ya desde la parte científica o desde ya la facultad de medicina, muchas veces se puede hablar de estos dos personajes y su aporte en la anatomía o en la fisiología respectivamente. Y bueno, seguimos ahora con todo esto que ya se empieza a poner bueno como plantas medicinales. ¿Qué pasa ya en la época medieval? Aproximadamente ya hablando del año 476 a lo que ya conocemos como el año de la conquista en 1492. Ya se empezaban a identificar también plantas como la marihuana o la amapola, que se le considera o se le llama también adormidera, como calmantes, es decir, parte importante de los elementos que buscaban desde tiempos ancestrales es disminuir el síntoma, adormecer o disminuir el dolor. Entonces, importante conocer esto para darle sentido a que desde siempre hemos buscado no sentirnos con dolor y adormecer alguna parte que nos duele. Entonces, ya se empezaba a utilizar estos elementos. Ya en la medicina islámica muchas veces no se conoce tanto el aporte o la importancia de esta medicina del Medio Oriente, pero es importante porque ellos comienzan a darle una parte mucho más científica a esta medicina. Ellos comienzan a implementar las primeras escuelas de medicina y que incluso a nivel europeo comienzan a darle la importancia y también a identificar cuáles son las características importantes que debe de tener un hospital o que debe de tener un centro de salud como tal. Entonces, ellos como asepsia o como higiene tuvieron un impacto importante en el manejo de estas hospitales o escuelas como tal. Nos vamos al año 1400, en la época precolombina, en donde diferentes escritos ya identifican que se empiezan a utilizar con fines importantes la zarzaparrilla como un diurético en Mesoamérica, en México, evidentemente, y en Perú, por ejemplo, hay unos datos que datan que el plátano como tal lo empezaban a utilizar para obtener penicilina. No hay algo en concreto, pero se comienzan a tener estos registros y aproximadamente la fecha es esta. Algo importante también es que ya por ahí del año 1000 al 1400 vuelve a surgir de forma importante toda la ciencia europea, empiezan a darle más auge a las escuelas, a los hospitales, y aquí la salvia, este elemento que utilizamos de forma constante en Belén, este elemento lo comienzan a utilizar de forma importante en Europa. Ya si nos vamos también con otro tipo de datos, aquí ya comienza a ser importante, aparte del siglo II, como veíamos en la lámina pasada, que de 1400 a 1700 ya el comercio entre diferentes continentes es importante, principalmente el continente asiático, con el continente africano, con el intercambio de ciertas plantas medicinales con fines terapéuticos. ¿Cuáles son los que más resaltan y que obviamente tienen que ver con Belén? El jengibre, el cardamomo, nuevamente el ajo, y que también algo importantísimo del ajo es que comienza también a tener un auge importante en toda la región latinoamericana. ¿Por qué? Porque el ajo es muy noble y comienza también a cosecharse de forma muy eficiente, tanto obviamente en Asia, en África, pero también en América. Entonces, bueno, aquí ya es un dato también importante. Otro personaje importantísimo es Paracelso, este
increíble alquimista, que él fue el que comenzó a identificar y a aislar de forma importante los primeros activos o a identificar las propiedades químicas de diferentes plantas, de diferentes elementos. Entonces, si sumamos toda la sabiduría que ya tenía Hipócrates con todos los elementos ya científicos de un Paracelso, pues es importante que lo conozcamos para entender de dónde posteriormente de 1741 al 1838, pues gracias a todo el antecedente de Paracelso, se comienzan a aislar diferentes elementos, como cuáles, como a raíz del sauce blanco se empieza a obtener el ácido acetil salicílico o la aspirina, y de esta plantita que es muy bonita, que es la digitalis, se obtiene el digital, este elemento o este medicamento muy utilizado a nivel cardíaco. Entonces, bueno, a partir de esta fecha se comienzan a aislar estos componentes. Y bueno, ya prácticamente del siglo XVIII al siglo XIX, pues también algo importante, ya en la medicina occidental comienza a ver mucho todos los avances y todo el uso de la medicina asiática, todo lo que hicieron los chinos, todo lo que en su momento también aportaron los coreanos y los japoneses con fines terapéuticos utilizados ya en este lado tanto de Europa como de América. Y también, aquí les paso el dato de Avicena, que es este médico musulmán, y como Lucía Paracelso, este suizo que también dio aportes importantes, como mencionábamos, para aislar los primeros componentes. Y ya, prácticamente para terminar este modulito, que vimos toda la historia de forma muy rápida, muy concreta, ¿qué pasa en 1850 a 1900? Se comienza a prohibir todo este asunto de la herbolaria, principalmente en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque como vimos al principio, está pegado toda esta cuestión, digamos, como muy chamanística, muy espiritual, con el uso también de la herbolaria. Y también se empezaron a identificar que puede haber muchos tipos de interacciones, toxicidad, entre otros elementos. Entonces, en esta época se prohibió la implementación del uso de plantas medicinales a toda persona que no tuviera algún título académico, es decir, todas las personas que no supieran nada de medicina, no supieran nada de química, no tuvieran alguna preparación previa, estaba completamente prohibido que implementaran este tipo de elementos. Hasta que en 1864 comienza ya a aperturarse este elemento de la medicina complementaria o la medicina natural en Gran Bretaña también, donde se funda el Instituto Nacional de Herbolarios Médicos. Prácticamente con esto, pues terminamos el día de hoy. ¿Y qué conclusiones nos llevamos como tal de este tema? Vamos a ver que pues desde hace más de 5,000 años el hombre ha identificado la función de plantas a nivel terapéutico, es decir, si sumamos todo lo antes de Cristo y demás, pues se tienen datos importantísimos de todo de toda la utilización de las plantas medicinales y todo el método de observación. También vemos que desde aquel entonces la globalización estaba muy en boga con el intercambio de diferentes especias y plantas medicinales también. Y que, bueno, evidentemente beneficia a la salud. Y que también desde tiempos remotos, pues siempre ha habido líderes, así como ustedes son en ventas, siempre ha habido líderes que nos ayudan a tener este aporte adicional a diferentes aspectos, como lo es en este caso la herbolaria. Entonces, pues bueno, déjenme les comparto ahora el link del Kahoot para pues dar por terminada esta sesión. Déjenme les